El contenido proporcionado en este podcast tiene fines informativos y educativos únicamente. CAP Medical presenta. ¿Alguna vez has sentido que tus manos hormiguean? ¿Que te duelen los pies como si fueran unos dolores punzantes, como unas punzadas y ese dolor te estremece? ¿Que has tenido la disminución en la fuerza para abrir una botella que dices, no puedo? Esto puede ser fatiga, puede ser algo del día a día, puede ser trastornos de ansiedad, pero dentro de los datos puede ser polineuropatía. ¿Qué es la polineuropatía? Normalmente nuestro cuerpo se va a comunicar, nuestro cerebro, con las manos, con las piernas, con el abdomen, por medio de cables que mandan señales. Estos cables se llaman nervios periféricos. Es como un cable, que aquí por dentro va el cobre y va un plástico que lo aísla, y nuestro cuerpo es algo similar. Va la neurona que va a transmitir la señal y por fuera va una grasita, se llama mielina, que aísla a un cable de otro cable, un nervio periférico de otro nervio periférico. En ocasiones, estos nervios que correctamente al funcionar hacen que nosotros podamos caminar correctamente, sentir en forma correcta, pueden afectarse. Y al afectarse pueden dar datos clínicos de datos de daño en el nervio periférico llamados neuropatías. Si un solo nervio está dañado, se llama mononeuropatía. Por ejemplo, hay pacientes que trabajaron toda su vida de maestros, de meseros, o que tuvieron trabajos de manos en forma forzada como construcción y que se afectan al nervio que va en la mano, que se llama el nervio del mediano, y que esto se traduce en que se afecta la sensibilidad en la mano. Y llegan los pacientes y dicen, doctor, yo toda la vida trabajé de maestro, escribiendo, y ahora siento dormido estos 3 dedos. Entonces nosotros nos damos cuenta que se lastimó mucho al momento de elongar la mano y que se afectó el nervio mediano, en este caso, y que solamente un nervio está dañado y este se le llama mononeuropatía, porque es un solo mono, neuropatía, nervio, y patía es de enfermedad, una enfermedad de un solo nervio, como es el nervio del síndrome del túnel del carpo, causado por el nervio mediano. Pero hay ocasiones que los pacientes llegan con más datos muy raros, distintos, y que no están concretos en alguna parte del cuerpo. Doctor, desde hace como 7 semanas siento que mi mano se me duerme, pero he perdido la fuerza muscular de esta mano, no puedo agarrar las cosas correctamente porque se me caen, y al caminar siento que arrastro los pies. Nosotros exploramos el paciente y vemos que tiene varios nervios dañados y a esto le llamamos polineuropatía. Dicen, ¿es muy difícil, doctor, hacer el diagnóstico? El cuadro clínico se puede componer de 3 componentes que se encargan los nervios de mandar señales. El primer componente es el componente motor. Los nervios motores son los capaces de enviar señales del cerebro a los músculos para poder movernos y tener una fuerza adecuada. Cuando este nervio motor se afecta, podemos tener disminución de la fuerza muscular y que casi siempre se traduce en partes más distales que proximales. Pacientes que tienen dificultad para ponerse de pie en puntas o en talones, personas que no pueden abrir botellas o tener una fuerza distal. Al apretar la mano al momento de explorarlos clínicamente, los pacientes sentimos que un lado tiene mucho más fuerza que el otro lado y esto nosotros lo traducimos con datos de posible polineuropatía. ¿Qué otras cosas nos debe de dar en la exploración neurológica cuando vamos al neurólogo como datos de una polineuropatía? Al momento de explorarlos, y aparte de lo que nos está diciendo el paciente, que tienen problemas motores, que tienen problemas sensitivos, es que el paciente al momento de hacerle los reflejos están disminuidos. Con un martillo de reflejos agarro para tocar al paciente, veo los reflejos y en lugar de que tengan reflejos normales, donde el pegar tenga un reflejo caracterizado como normal, tiene un reflejo disminuido. Casi no se mueve ante el reflejo, en la extremidad que yo estoy explorando, y esos son datos de polineuropatía. ¿Qué otros datos nos encuentran en la consulta? Fibrilaciones o fasciculaciones. Los pacientes empiezan a notar que se empiezan a mover algunas partes de su cuerpo y a tener un temblor ligero, pero no todo un temblor de una extremidad, no, solamente un temblor de una parte de la piel que es el músculo que está fibrilando y que se traduce como ver moverse gusanitos debajo de la piel. Eso nosotros le llamamos fasciculaciones y que son datos de una neuropatía o polineuropatía. Dicen, bueno, doctor, ¿y por qué es importante establecer en forma temprana el diagnóstico de neuropatías o polineuropatías?
Porque si el paciente, usted, en la casa, está con datos de afección donde pierde la fuerza muscular, no siente una parte de mi cuerpo correctamente que antes la sentía, ¿sí? Y que pueden ser datos de polineuropatía, tenemos que hacer el diagnóstico rápido y preciso para saber cuál fue la causa y controlarla para que esto no siga avanzando. ¿Cuál es la primera causa en el mundo de pacientes que tienen datos de polineuropatía? La diabetes mellitus. La diabetes es una enfermedad donde los pacientes que irónicamente tienen el azúcar muy alta en el cuerpo, no tienen azúcar, glucosa, dentro de las células y las células empiezan a disfuncionar. Entonces, en lugar de estar trabajando correctamente estas células, empiezan a dañarse y empiezan a tener algunos aspectos de daño tan importantes que empiezan a perder funciones. Como les explicaba, los nervios son como un cable y este cable puede despellejarse. El nervio periférico lo que hace, cuando les falta glucosa, se empiezan a despellejar y en lugar de mandar una señal correcta, mandan señales incorrectas. Y los pacientes empiezan a tener disfunciones clínicas, como los había mencionado anteriormente. Dicen, bueno, ok, doctor, yo tengo datos. Realmente, desde hace tiempo he tenido problemas de sensibilidad de una mano, pérdida de fuerza de otra mano, y pues no sabía que eso podía ser una polineuropatía. Voy al neurólogo y me dijo que era una polineuropatía. ¿Qué hago? Tenemos que hacerle una serie de estudios complementarios para establecer cuál es la causa. Si es una causa de tipo metabólica, como la diabetes mellitus, que es la principal causa, pero también puede ser compresiva. Puedo tener problemas en las raíces nerviosas por herniaciones discales y que el nervio, desde su salida en la parte posterior de la espalda hacia las extremidades, ya esté pellizcado, no manda una señal correcta y mi brazo, mi pierna puede afectarse. Entonces, eso nosotros le llamamos causas mecánicas. Entonces, hay causas metabólicas, mecánicas, hay causas inflamatorias, hay causas desmielinizantes, hay causas postinfecciosas, infecciosas, e inclusive por cáncer paraneoplásicas. Entonces, por datos de polineuropatía, nosotros podemos llegar a un diagnóstico más grande o evidente con el paciente, explorando y sabiendo cuál es la causa de etiología del mismo. Dicen, bueno, doctor, yo he sentido esto, ya acudí con un médico, me dijo que era una polineuropatía, me hice estudios y me dice que es una polineuropatía causada por mi diabetes mellitus, que yo no sabía que era diabético. ¿Qué hago? Controlar la enfermedad de base. Controlar la diabetes mellitus, y al controlar la diabetes, las neuronas empiezan a tener, y principalmente la grasita que lo cubre, un mejor control, se empieza a remielinizar, o sea, a reparar el daño que ya estaba previamente establecido, y con eso podemos lograr que el paciente tenga una mejoría clínica. No siempre es así. Hay ocasiones que los pacientes no tienen algo que, no es que sea sencillo, pero que sea más evidente como diabetes mellitus. Hay ocasiones que hay causas polineuropatías de tipo genéticas muy difíciles. Acabo de hacer el diagnóstico de un paciente de 62 años con una enfermedad que se llama Charcot-Marie-Tooth. Esta es una enfermedad genética que causa polineuropatías sensitivas y motoras y que casi siempre causan niños, adolescentes, que es bien raro verlo en adultos. Sin embargo, al hacer todos los estudios y que salieran negativos con el paciente, nos metimos al estudio genético y salió con una alteración genética en los canales de calcio y que esto predispone a un subtipo de Charcot-Marie-Tooth tipo 2A que se ven en adultos mayores y que pueden ser causantes genéticos de una polineuropatía. Entonces hay causas tan raras, difíciles y que nosotros tenemos que llegar a controlar con los pacientes. Porque al saber qué es lo que le pasa, por ejemplo, en este caso del paciente, ya no buscamos otras causas y nos vamos enfocados a la rehabilitación física para mejorar la calidad de vida de este paciente. No vamos a curar esta polineuropatía porque es genética, sin embargo, sí vamos a establecer un patrón de rehabilitación física, motor y sensitiva para llegar a tener una vida lo mejor posible con el paciente. Acuérdense que el médico no va siempre a curar al paciente, sino también va a mejorar la calidad de vida en algunas enfermedades que todavía no tenemos un control o una cura en específico. Dentro de estas patologías que causan polineuropatías, hay unas causas que pueden ser bien controlables, que se llaman polineuropatías inflamatorias. Hay una enfermedad que se llama una CIDP, que es una polineuropatía desmielinizante inflamatoria crónica, donde en esta hay tratamientos ya específicos para el paciente controlarlo y una reversión de su enfermedad de base. Entonces, en la próxima ocasión hablaremos acerca de estas patologías inflamatorias de polineuropatía, porque cada vez hemos visto que llegando al diagnóstico vemos más casos, no porque no estuvieran ahí siempre estaban, pero como nada más decían, traes una neuropatía y ya,
pues ahí se quedaban. Pero ya que lo podemos investigar, y aquí en Monterrey tenemos todas las herramientas necesarias para llegar a un diagnóstico definitivo, podemos llegar a un diagnóstico con el paciente, hacer un diagnóstico específico, dar un tratamiento específico y mejorar la calidad de vida, inclusive llegar a un control adecuado de la enfermedad de base en cada uno de los pacientes. Por último, si en dado caso alguien dentro de tu familia, alguna persona que esté cerca de ti o tú mismo empiezas a tener estos datos, no siempre significan que es una polineuropatía. Los trastornos de ansiedad también pueden dar en algunos pacientes alteraciones de la sensibilidad, fatiga, inclusive problemas para abrir algunas botellas, pero es más que todo por fatiga secundaria a un trastorno de ansiedad. Entonces, no siempre el tener esto significa polineuropatía, por eso es importante acudir al neurólogo para establecer el diagnóstico específico, que tu cuerpo nos diga en sus datos clínicos y que con esto podemos llegar, junto con estudios tanto neurofisiológicos, que son de apoyo, como estudios de laboratorio, para llegar a un control adecuado en el diagnóstico. No podemos equivocarnos. Somos médicos y no somos perfectos, obviamente, pero tenemos que tener el menor riesgo de equivocarnos, porque una vez que digamos que es una polineuropatía, ya no es ni un difícil decirle al paciente, no, ¿sabe qué? No. Es una polineuropatía, ahora sí, buscar la causa para establecer cómo podemos ayudar al paciente. Entonces, si tú o alguien tiene acerca de estos datos, acude a tu neurólogo más cercano para que podamos hacer el diagnóstico y llevarnos de la mano en este proceso para llegar a una etiología y un tratamiento en específico. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Esta es una consulta virtual. Mi nombre es Alfonso Mesa. Estamos aquí en Neuromesa. Y el siguiente tema que vamos a ver van a ser las polineuropatías de tipo inflamatorias, que son algunas que cada vez llegamos a un diagnóstico más específico, que ahora en la Academia Americana de Neurología ha cambiado ciertos patrones para el diagnóstico y que inclusive se han visto cada vez más temprano, con un control más temprano, sin aquellos casos donde los pacientes quedan en silla de ruedas y que ahora no podemos llevar a un control adecuado de una vida totalmente normal en este grupo de pacientes. Si tienen más dudas acerca de este u otros temas, síguenos en las redes sociales. Muchos saludos, nos vemos y gracias por estar aquí con nosotros.